un poco antes de empezar las fallas, en el último momento, las 8:30 del 19 de marzo, un pakistaní intentó quemarse a lo bonzo delante de la falla tras haber rezado ante ella, cosa que evitó un fallero arrebatándole el bidón de gasolina. Bueno, los hinduistas ofendidos con las fallas. Luego tenemos, por supuesto, a los católicos porque a alguien se le ocurrió hacer una imagen fallera para meterle fuego del padre San Vicente Ferrer haciendo esto. No le sentó bien, teniendo en cuenta que a Albert Boadella, a quien ya he presentado en esta biblioteca, teniendo en cuenta que Albert Boadella lo declararon persona non grata, casi le tiran piedras por haber hecho la increíble vida del padre Vicente. Fue una película que en realidad era narrar pasolinianamente los milagros tal cual recoge la geografía del padre San Vicente Ferrer. Bueno, pues teniendo en cuenta cómo andan los valencianos con San Vicente Ferrer, pues esta bendita idea de representar al padre Ferrer así, pues no tuvo mucho éxito y al final le cambiaron el gesto por esto, gesto explicativo. O sea, hubo una censura de esta falla y le quitaron también la aureola, el nimbo. Le quitaron el nimbo que tenía una cartela que decía... madre mía, que decía yo soc la llum, yo soy la luz, cita evangélica, yo soc la llum, claro que es un juego de palabras porque es la lumbre, porque sale ardiendo. Bueno, pues le quitaron el nimbo para intentar disimular que no se trataba del padre Ferrer, que no se trataba de San Vicente Ferrer. Luego hubo otra censura en la que 3 monjas estaban delante de un pene de goma que... esto ya no es tanto censura religiosa como censura... bueno... no sé cómo decirlo. La razón que se dio era que era indecoroso. Censura por motivos de decoro. El pene de goma se sustituyó por un cirio, pero luego cuando le hicieron la foto, por lo visto... cuando se colocaron, claro, cuando estaban expuestas se lo cambiaron por un cirio, pero ya en la falla le volvieron a poner el pene de goma, el falo de goma. Y luego hicieron el año siguiente, el escultor Juanjo García hizo en la exposición del Ninot la inversión de esta falla, porque se trataba de 3 monjas mirando no ya a un pene de goma, sino a una monja pequeñita, una monja a escala, ¿verdad?, con respecto a... Bueno, pero todo esto, por razones de decoro, lo de San Vicente Ferrer, sí, indudablemente esto es censura religiosa, pero hay una cosa extrañísima, para terminar con la censura católica de las fallas, hay una cosa extrañísima, que es que un Cristo en un confesionario, que es una imagen muy habitual, yo que sé, en las catequesis, eso de hacer notar que cuando alguien se va a confesar no le está contando su vida, no le está contando sus pecados a un calvo con una estola, sino al mismísimo Señor Jesucristo. O sea, es una imagen religiosa bastante... Bueno, pues esta ofendió muchísimo a no sé qué colectivo católico, porque claro, cuando hablamos de la comunidad musulmana, bueno, pues no sé a qué imbéciles católicos ofendió esto, pero claro, de ahí hablar la comunidad católica. Aquí está. El caso, la que tuvo lugar en 2004, cuando la falla Reina Vicente Guillot presentó a la exposición del Ninot un confesionario con Jesucristo en su interior. La Semana Santa Marinera de Valencia, que desarrolla su actividad precisamente en el barrio donde está dicha comisión, es que no todos los barrios son iguales, exigió que se retirara porque lo consideraba una falta de sensibilidad hacia los creyentes católicos. Como respuesta, el artista fallero, que era Ernesto Mira, y la comisión aseguraron que no había ninguna intención de burla hacia la religión, pero finalmente los falleros decidieron quitar la figura de la exposición del Ninot y no la llegaron a instalar en la falla, o sea, ahí se arrugaron. No obstante, una representación de Jesucristo sosteniendo al Papa Juan Pablo II, que hubo ese mismo año en la falla, ese mismo año, solo que con otros espectadores, que hubo ese mismo año en la falla García Morato Yecla, sí que se quemó y no produjo ninguna polémica. Y además hay que decir que me parece una obra artística que ojalá se hubiera conservado y se hubiera quemado la otra, porque la otra
no vale nada, no vale nada, es un confesionario muy neutro, con un Cristo muy neutro, con una escena muy neutra que se puede ver en cualquier libro de catequesis, en cualquier libro de religión. Sin embargo, la de la Falla García Morato Yecla, esto sí que es una escultura. Por cierto, aquí se dice que el segundo es de José Manuel Cort. Bueno, esto sí que es una escultura auténtica y verdadera, con un sentido, con una buena captación de la personalidad del Papa, con una buena representación de Cristo. Era cuando el Papa estaba muy enfermo, estaba hecho polvo, se le caía la baba, tenía Parkinson, y aquí aparece ese Papa demacrado, pero al mismo tiempo bonachón y benéfico, sostenido por Cristo. Me parece una escultura estupenda, una escultura cristiana estupenda. Debería haberse quemado la otra por mal gusto, y esta en cambio se debería haber conservada se debería haber conservado por valores artísticos y espirituales. Si los cristianos se ofendían porque se quemara a Cristo, deberían ofenderse muchísimo más porque se quemara a este otro que sostiene a Juan Pablo II, y no al que está ahí con la oreja y el visillo puesto escuchando pecados. Que, de acuerdo, es cómo funciona la confesión auricular, pero hay maneras artísticas muchísimo mejores para representarla. Bueno, y se llega ya por fin a la censura musulmana, a la censura islámica, pero resulta que no es propiamente censura islámica. Por eso digo que hay que sutilizar y hay que analizar con más detalle. Y esto, desde luego, nos va a dar puntos interesantes sobre el antialcorano. Resulta que el mayor ejercicio de censura islámica contra las fallas no viene por el texto sagrado, por el Corán, no viene por la figura del profeta, no viene por, no sé, cualquier otro elemento religioso, porque claro, lo que se decía que ofendía no era tanto que se quemara una mezquita, o que se quemara la media luna, sino las palabras. En 1980, lo que se quiso quemar fue un Jomeini. Una estatua gigante de Jomeini que se enredaba parte de su... Eso parece... Perdón, creía que salía de su ropa. No, es un Jomeini que está... Bueno, es una falla alegórica. Es una balanza. En un platillo está Jomeini en actitud condenatoria, y naturalmente su peso hace que se hunda la balanza. Y en el otro platillo, mucho más ligero, hay una mujer desnuda, etérea, volando, que se aleja de Jomeini y además le enseña el culo, del que, bueno, hay una cinta azul, que no sé muy bien de dónde sale. El caso es que Jomeini está condenando a esa mujer desnuda, que está como flotando, y naturalmente pesa Jomeini en la balanza, mientras que la mujer casi no toca el platillo, es etérea y es un alma mucho más liviana. Supongo que tiene que ver con el peso del alma, del antiguo Egipto, de la religión egipcia, en la que se ponía el corazón del finado y una pluma en el otro platillo. Y naturalmente el corazón no debía pesar, no debía pesar. Si podía ser más ligero que la pluma, mejor. Entiendo que es el sentido de esta falla, que Jomeini se condena con toda su gravedad de hábitos y de ceños fruncidos y dedos acusadores, en tanto que la mujer desnuda flota y levita sobre el platillo. Religiosamente está muy bien, es una condena del fanatismo odioso de Jomeini, pero resulta que hubo una condena inmediata y una censura, pero que no vino tanto de los musulmanes. Bueno, sí, vino de los musulmanes, pero no es la definitiva. Leo el artículo. Uno de los casos más sonados de la historia de las fallas
fue el de los ninots del ayatolá Jomeini en 1980. Ese año se plantaron varias fallas con la efigie de este líder político y espiritual de Irán, apareciendo incluso en remates, como el de la falla ferroviaria, que estaba muy de actualidad en aquella época porque el año anterior había convertido en república islámica este país. Por este hecho, algunas comisiones falleras recibieron amenazas de grupos iranianos y claro, los famosos terroristas chiitas, y que salen en alguna película de Almodóvar, los terroristas chiitas. Y el secretario general, la famosa comunidad musulmana, el secretario general de la comunidad musulmana en España llegó a afirmar que quemar las efigies de Jomeini tendría graves consecuencias para las relaciones entre Irán y España. Es decir, yo no digo nada, yo no me voy a meter en cuestiones religiosas, pero esto va a tener consecuencias políticas. Amenazaba con consecuencias políticas, y además no decía yo represento los intereses de Irán, tampoco, pero por mí no es, pero es que Jomeini se va a enfadar mucho. Así actuaba el líder el secretario general de la comunidad musulmana en España. Incluso se dijo que hubo protestas formales del país islámico al gobierno español. Ante tal revuelo, la falla Najordana decidió tapar el suyo con una capucha, con un interrogante, y algunos fueron retirados del monumento por si acaso, ese famoso por si acaso, que es hermano del algo habrá hecho, cuando ese por si acaso llega. Aunque otros se quemaron sin producirse ningún incidente diplomático. Este es prácticamente el único conflicto destacable que se ha dado con la religión islámica, ya que numerosas veces se representan en fallas personas de esta creencia y no ha pasado nada. Bueno, pues supongo que porque no trasciende a los medios. Eso sí, no suelen ser nadie en concreto y menos Mahoma. En suma, que se queman moros, pero sin nombre. Claro, entonces, ya si se ofendieran por eso los musulmanes ya sería el acabose, porque además alguien de la religión musulmana se reconoce en este teatro que son las fallas, porque lleva un hábito, porque lleva ropa larga, porque lleva ropa talar y barba, y eso en realidad podría ser cualquier persona a la que le gustara estar fresco y no tener la opresión de la ropa interior. Bueno, pues esto es político, evidentemente, no es religioso. E igualmente política ha sido la quema de esta reproducción de la falla por parte de un voceras, de un elemento mediático, de un ahora se dice influencer, de una persona influyente, un creador de opinión. Porque antes, desgraciadamente para nuestro momento actual, antes los creadores de opinión eran hombres como Erasmo. Ya vemos, dice Pérez de Chinchón, ya vemos en cada parte de nuestra España no traer otra cosa en boca sino Erasmo y sus obras. Dios santo, lo que podríamos dar hoy día porque la comidilla fuera Erasmo o alguien de la altura de Erasmo. No, ya vemos en cada parte de nuestra España no traer otra cosa en boca sino Erasmo y sus obras. ¿Qué traen los españoles ahora en boca? ¿Y de manos de quién? Cierto es que en estos tiempos también había creadores de opinión que eran furibundos fanáticos o desmedidos ignorantes. Bueno, debería haber dicho porque también había furibundos fanáticos que eran cultos, eso sin duda alguna. Aunque la mayoría tenía el combo, el pleno al 15, eran furibundos ignorantes y desmedidos fanáticos. Bueno, pues uno de estos creadores de opinión es el que ha convertido la no quema de la media luna en noticia, porque era un asunto de barrio, pero él lo ha transformado en un asunto político con el aplauso de cientos de miles de seguidores que pueda tener. Por cierto, yo a este tipo que casi sale ardiendo quemando la falla, lo tuve en mis redes por un tiempo, por eso que pasa siempre. Cuando uno lleva mucho tiempo escuchando a los demás, siempre
le meten a un Milhouse, y a mí me han metido cientos de Milhouses. Este escritor es inteligentísimo, este orador es... Y luego no me consta, luego no me consta. Tienes que agregar a tal persona que es graciosísima. No me lo parece, no me lo parece. Bueno, pues también vendían como alguien inteligentísimo a este sujeto, al que yo una vez le hice una observación crítica con datos y me dijo que no tenía tiempo para eso, no tenía tiempo para buscar la verdad ni saber si lo que estaba diciendo era cierto o no, que él tenía que vender su producto. Y lo que está haciendo efectivamente es vender el producto, porque quemar la media luna sin tener ni idea del Shiva, señor de la danza, que hay en el templo hindú de Valencia, en fin, él coloca un producto y bastante bien, aunque no sin riesgo, porque casi salen ardiendo. Bueno, esto en cuanto a la censura religiosa, pero debo decir que no es la única, porque tengo aquí otra noticia y la voy a sacar de eldiario.es, firmado por Mario Escribano. Eldiario.es es un diario, valga la redundancia, pero es un diario de internet, es un diario comunista, con lo cual es el menos indicado para falsear datos, o sea, es el menos sospechoso de propaganda contra un país comunista como es China, la República Popular, no China, la China republicana, que cada vez tiene menos reconocimiento, sino la República Popular China, que para muchos es la única China. Bueno, pues da este titular, el diario.es. El Winnie the Pooh es como lo de Payasete Bubli, 2 puntos, me han hecho algo en el páncreas. El Winnie the Pooh de la Puerta del Sol, 2 puntos. La policía me dijo que me apartara para que no me viera el presidente chino. Es asombrosa la coincidencia con el Garrofel, pero sí, esto ha pasado, esto ha pasado. Entradilla. La policía pide al hombre que se disfraza de este personaje prohibido en China que se apartase del lugar donde entretiene a los turistas durante la visita del dictador. El dibujo animado ha sido prohibido en el país asiático después de que en internet surgiesen bromas comparándolo con Xi Jinping tras una visita a Estados Unidos. Porque una fotografía en la que Xi Jinping salía con una camisa blanca, o no me acuerdo bien, pero salía con Obama, pues Obama era como tigre, como Tiger, y como el tigre de Winnie the Pooh. Aquí se tradujo como Winnie el Puff. Bueno, y el gordito, el rollizo, el entrañable líder del comunismo chino era el osito Winnie the Pooh. Y entonces, claro, se ha prohibido el personaje. No es que se haya prohibido la película, se ha prohibido el personaje, se ha prohibido todo. Supongo que el libro del coronel era de Milne, no sé si es Milne o Milne. Bueno, se habrá prohibido también. O sea, todo lo relacionado con el oso Winnie, que no sé si es exactamente un oso, porque la historia viene de un oso real que este militar trató y conoció. Bueno, el caso es que la noticia no puede ser más surrealista, pero realmente ha pasado y naturalmente el periodista se aprovecha. Ah, bueno, aquí está la foto, los dos salen con camisa blanca y era algo completamente casual, pero tuvo éxito y eso fue la sentencia de muerte para Winnie the Pooh. Y bueno, aparecen declaraciones del propio osito diciendo que sus razones tendrán. El propio Winnie the Pooh de Sol ha confirmado a eldiario.es la actuación policial. Me dijeron que me apartaron unos metros para que no me pudiera ver. Y además que sea en Sol, es una caricatura de Diógenes pidiendo a Alejandro Magno que se apartara para que le dejara ver el sol, que se apartara porque no dejara ver el sol. Bueno, pues ahí le pidieron a ese Diógenes, que era el osito Winnie de la Puerta del Sol, que se apartara para que no lo viera, Alejandro Magno, para que no lo viera el líder del comunismo chino. Y explica mientras señala el lateral de la entrada de la estación de cercanías, de varios metros de altura, por lo que impedía que el campo visual del presidente lo captara. No he tenido ningún problema, han sido 20 o 30 minutos.
Y luego dice, si es una ofensa, entiendo que me pidan que me aparte, añade el afectado. Como lo de la media luna, si es una ofensa, él lo ve bien, que le digan que se pire, porque puede ofender vestido de osito Winnie al gran líder del mundo oprimido. Este periódico también ha consultado a otras personas disfrazadas de personajes infantiles que frecuentan la Puerta del Sol y aseguraban no haberse enterado de la petición de la policía Winnie the Pooh. Todos han podido desarrollar su actividad con normalidad. «Y lo vacilan con esa chira», comenta entre risas un corro de 4 Super Mario situado en la zona en la que la policía ha pedido que se sitúe la mascota prohibida. «No hemos escuchado nada sobre eso, ni tampoco nos han comentado nada la policía», añade una pareja disfrazada de personajes de los Simpsons, que también reparte varias carcajadas al enterarse del motivo por el que Winnie the Pooh ha tenido que desplazarse. «Son cosas de cada país y hay que respetarlas», añaden. Bueno, he omitido un montón de faltas de ortografía y de erratas que hay en este artículo, y he puesto un acento neutro castizo de hombre disfrazado cuando la inmensa mayoría de los que allí se disfrazan, y eso puede explicar ese respeto absoluto por la ley, proceden de países iberoamericanos. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Las razones por las que se puede prohibir una obra de arte, una obra literaria, artística, como puede ser el Alcorano. No ofender, no ofender. Entonces, la Inquisición, o mejor dicho, de una manera más exacta, las autoridades eclesiásticas, las autoridades religiosas, prohibieron el Alcorano para no ofender a la comunidad musulmana. ¿Ese fue el motivo? No. Este libro se enterró precisamente porque, para refutarla, exponía la religión islámica y hablaba del profeta Mahoma y hablaba del libro sagrado del Alcorán para rebatirlo, sí, pero lo exponía, y lo exponía racionalmente. Es decir, con arreglo a la verdad y a los datos conocidos, aunque esos datos, como hemos visto, no eran la exégesis directa del texto arábigo, sino una exégesis de segunda mano que, como vemos por Pascual Boronati y Barrachina, algo podría tener de supersticioso, de más materialista, etc. Pero vamos, que este anti-alcorano va contra el Corán precisamente que defienden todas estas comunidades islámicas, que no es el Corán tal como fue escrito o tal como podemos, con una edición anecdótica, llegar a pensar que fue en sus orígenes, ni con un análisis del vocabulario, ni un análisis filológico histórico. No. Se refiere al Corán tal como lo vive la comunidad, la famosa comunidad islámica, y además una comunidad islámica del siglo XVI, es decir, mucho más, y una comunidad mucho más asentada desde el siglo VIII, mucho más venerable por su tradición, si la tradición y la antigüedad es algo venerable, que muchísimas sectas de Oriente, del norte de África y por supuesto del África negra, que claman ser guardianes de la ortodoxia. Lo que aquí se diga del Corán tiene mucho más que ver con el Corán y el Islam original del profeta Mahoma que lo que diga Boko Haram en un descampado de Senegal o de Nigeria, donde estudian sus acciones terroristas contra una población perfectamente musulmana, muchísimo más ilustrada y muchísimo más culta, y por supuesto mucho más ilustrada y culta en ciencias coránicas que ellos. Así que si alguien dice, no, pero es que lo que conoce Pérez de Chinchón no es el Corán porque él no sabe árabe, él se fía de otros autores. Lo que entiende Pérez de Chinchón por Islam, por Corán, es lo que vosotros, terroristas, entendéis, que no es el texto tal cual, porque apenas sabéis leer, sino lo que os dicen vuestros imanes y vuestros... O sea, precisamente esto es lo que vosotros defendéis y lo que a vosotros os gusta.
Claro, si hubiera tenido más conocimientos filológicos, como buen erasmista que era, habría analizado palabra por palabra y habría medido y pesado cada letra del Corán. Pero él parte de sus conocimientos y además es que necesita, para la evangelización, necesita saber no ya lo que era el Corán en origen, en la península arábiga, sino qué es lo que los moriscos de España piensan que es el Islam y lo que es el Corán. Necesita esto, y por eso precisamente, y porque por lo mismo que dice a propósito de Erasmo, que es porque el pueblo que no sabe latín no carezca de tanto bien. Naturalmente los moriscos no saben latín, por supuesto. ¿Para qué va a escribir latín? ¿Para qué va a escribir en latín? Estos tratados están en castellano, que es la lengua que hablan los moriscos, con la que se entienden los moriscos, aparte de, claro, los que conozcan la lengua sagrada y cotidiana también, que es el árabe, aunque es un árabe dialectal. De hecho, cuando habla de la sunna, lo pone con cedilla, que es una indicación de cómo pronunciaban el árabe. Es una de las muchas indicaciones de cómo pronunciaban el árabe nuestros moriscos. Bueno, pues esa es la razón por la que se prohibió el antialcorano. No porque ofendiera, naturalmente, sino porque exponía el Corán a otros que podían cogerle gusto. Bueno, hay muchos autores que dicen que han adoptado una doctrina por leer un texto polémico en contra de esa doctrina. Estoy pensando en William Morris, que decía que se había hecho socialista por haber leído un texto que él creía antisocialista de Mill, sin haberse dado cuenta de que Mill en realidad era socialista y lo que estaba era criticando un tipo concreto de socialismo. Pero bueno, él creía que era un texto contra el socialismo. Y Gustavo Bueno, que se hizo materialista por un texto escrito por un eclesiástico contra el materialismo. Es decir, exactamente lo que temían las autoridades eclesiásticas con respecto al antialcorano. Que sí, en el antialcorano está el Corano, y que le pudieran coger gusto y pudieran convertirse al Islam por esta vía. La postura de las autoridades eclesiásticas en general y de las órdenes, no hablo de los inquisidores, era convertir por la fuerza. Eso nos lleva a qué hay de política o de religión en cada una de estas ofensas y cada una de estas protestas. Y por cierto que se me ha olvidado citar que el problema con Jomeini no acabó ahí, porque y además de esto se da vídeo. En el siguiente vídeo de Sendra Digital, o sea, de Ceniza Digital, se puede ver la falla Najordana de 1980 que tenía movimiento con el ninot de Jomeini tapado en el tío vivo. Es decir, es que además de ese Jomeini gigante que ardía, había en el tío vivo un Jomeini más pequeñito, y ese Jomeini, es que no sé si lo he leído en el texto. Ah, sí, eso es. Sí, lo había leído. Que ese Jomeini del tío vivo lo taparon con una... Ah, no, entonces el Jomeini gigante era otro. Era de la falla ferroviaria, perdón, precisemos. El Jomeini en la báscula era de la falla ferroviaria, pero la falla Najordana tenía un Jomeini en un tío vivo. Y entonces la manera de no ofender, porque esto fueron órdenes del Ministerio del Interior. Lo de tapar al Jomeini de la falla jordana vino del Ministerio del Interior, al igual, del Interior, de Exteriores, del Ministerio de Exteriores, al igual que lo de esconder al Winnie the Pooh también vino de la policía, también vino pues evidentemente del Ministerio de Exteriores también. Ese Winnie the Pooh de la Puerta del Sol, que se vaya, que se desplace. Bueno, pues resulta que para no ofender a Irán, no a los musulmanes lo único que decían, aquí el secretario de la comunidad musulmana era Irán se va a enfadar. Además, los musulmanes que hay son en un número casi ínfimo chiitas. Yo incluso diría que hay más bahá'ís, que son los perseguidos por el régimen de los ayatolás,
que chiitas. Además, los bajáis en España fueron los primeros que obtuvieron libertad y beneficios del régimen de Franco, yo creo que antes de 1968, donde coincidiendo con la primera Ley de Libertad de Cultos de España de 1868, en 1968 se volvió a dar explícita libertad de culto. Pero antes los bajáis habían, claro, como una especie de organización benéfica, se habían beneficiado